Prepárate para conocer todo sobre uno de los estrenos más prometedores del 2022. Estoy hablando de Elden Ring, destacando su gran y bello mundo abierto. Aquí te presento datos que no conocías y que terminarán convenciéndote de quererlo jugar. Elden Ring, uno de los lanzamientos más esperados del 2022, desarrollado por From Software y distribuido por Bandai Namco Entertainment, de los mismos creadores de Dark Souls, Bloodborne o Sekiro: Shadows Die Twice. Elden Ring parece ser la culminación de todo lo que From Software ha realizado anteriormente, con elementos de cada juego, convirtiéndolo en algo glorioso. Teniendo lugar en un mundo completamente nuevo, sin estar relacionado a las tierras de Dark Souls o Bloodborne, ahora estaremos dentro del reino conocido como The Lands Between, destacando un impresionante mundo abierto. La historia de Elden Ring fue desarrollada en conjunto con George Raymond Richard Martin, escritor y guionista, creador de Game of Thrones, junto con el director de From Software, Hidetaka Miyazaki, presentándonos un mundo de fantasía nunca antes visto, lugar conocido como Lands Between, gobernado pacíficamente por la reina Marika, la Eterna, junto con sus descendientes los semidioses. Durante mucho tiempo el orden y la paz existió en este sitio, bendecidos por la presencia del Elden Ring, fuente principal de poder del Earth Tree, un árbol enorme con un brillo dorado intenso. Elden Ring no es un anillo, sino una fuerza misteriosa proveniente del conjunto de runas mágicas entrelazadas. Una noche de niebla abundante, encapuchados desconocidos robaron la runa de la muerte, fracturando el centro de poder de Elden Ring, acompañado de varios asesinatos de semidioses, evento que marcó el inicio de una tierra llena de oscuridad. Ante el caos presente, los semidioses lucharon entre sí por conseguir los fragmentos de runa provenientes del Elden Ring, desatando la Guerra de la Devastación, suceso que provocó el abandono de la voluntad mayor. Ante un mundo completamente destrozado con pocos sobrevivientes, entre ellos los Tanished, un grupo de personas exiliadas años atrás por la Orden Dorada, serán la última oportunidad para restaurar el orden en Lands Between. En Elden Ring, encarnarás en un Tanished, y tu objetivo principal será recuperar los fragmentos de runas y restaurar su poder, convirtiéndote en un Elden Lord. Yasuhiro Kitao, productor de Elden Ring, confirmó que la campaña principal durará aproximadamente 30 horas, aunque probablemente te lleve más tiempo. Fuera de ello, el juego promete muchas horas de jugabilidad, esto gracias al enorme mundo que estás a punto de conocer. Esto es Lands Between, el primer mundo verdaderamente abierto y explorable de From Software, compuesto por 6 regiones abiertas y gobernadas por un semidios. Cada una de estas regiones incluye una mazmorra grande y peligrosa, conocidas como las mazmorras heredadas, junto con caminos y lugares con esencia de un juego de Souls. Cada región será una experiencia distinta, empezando por los complejos biomas. Algunas regiones estarán llenas de bosques, algunas otras tendrán llanuras, ruinas o incluso grandes pantanos, además de contar con estructuras importantes como castillos, fortalezas, cuevas y criptas. El mapa principal puede ser visible en tu inventario, aunque al inicio solo verás los principales puntos de interés. Al ir explorando encontrarás fragmentos de mapa que revelarán la región por completo. También habrán puntos de reaparición conocidos como estacas de Marika, mayormente ubicadas en puntos difíciles, aunque por el tamaño del mapa, créeme, encontrarás muchas de estas. La exploración será fundamental en Elden Ring, y al ser un mapa tan gigante, necesitarás una buena montura, punto que nos lleva a la jugabilidad y combate. En Elden Ring podremos invocar monturas que nos ayudarán a recorrer el mundo. Parecerán que son simples caballos, pero te equivocas. Son criaturas míticas que inclusive podrán realizar saltos dobles para amortiguar una fuerte caída,
o inclusive dar saltos grandes en algunos puntos del mapa conocidos como Spirit Springs, fuertes corrientes de viento que te elevarán por los cielos. Recorrerás caminos llenos de enemigos patrullando y enfrentarás a grandes jefes como dragones mientras permaneces en tu montura. Así que puedes lanzar hechizos e inclusive usar tu espada para atravesarlos sin necesidad de bajarte. Como ya lo había mencionado anteriormente, es una combinación de mecánicas de los juegos anteriores de From Software. Por ejemplo, el sigilo ahora será más que importante. Puedes sorprender a algunos enemigos y asesinarlos sin poner en peligro tu vida, así como lo hacías en Sekiro. También tendremos nuestras barras de resistencia al igual que Dark Souls, aunque esta vez tendrá menos peso en el jugador. Caminar, recorrer y realizar movimientos fuera de combate no desgastará tu resistencia. El sistema de combate de Elden Ring, según distintos medios como IGN, PC Gamer entre otros, afirman que es muy parecido al de Dark Souls, algo que no es nada malo, pero no esperes un cambio tan brutal. Al igual podrás bloquear, esquivar, rodar, lanzar hechizos y asesinar por la espalda. Y hablando de hechizos, puedes irlos consiguiendo al explorar el mapa. Para que te des una idea, existen más de 100 hechizos utilizables conocidos como Ashes of War. Estas habilidades se pueden personalizar e incluso equipar en distintas armas, creando una diversidad compleja para que adaptes tu propio estilo de batalla. Puedes lanzarlos desde tu montura siempre y cuando tengas suficiente resistencia. Por supuesto, también contarán con la invocación de espíritus de IA para ayudarte, tomando la base y fuerza de tus enemigos con diversas formas. Se pueden invocar solo en áreas señaladas e incluso puedes aumentarles el poder. También irás encontrando diferentes armas con usos distintos, dependiendo de la situación en la que te encuentres, además de la posibilidad de hallar objetos que te ayudarán a crear componentes como flechas, bombas y otras cosas más. Encontrar material de elaboración de objetos es importante en Elden Ring. Con ello crearás recursos principales que te ayudarán a sobrevivir en un mundo tan peligroso. Puedes aprender nuevas recetas con los libros de cocina para crear objetos ofensivos o bien defensivos. From Software ha ido revelando varias clases de jugadores en Elden Ring. Según Hidetaka Miyazaki, director del juego, asegura que habrá mucha libertad de personalización. Estas son las clases de Elden Ring que conocemos: Guerrero, Caballero Encantado, Profeta, Campeón, Lobo Sangriento, Prisionero, Bandido, Astrólogo, Vagabundo, Héroe, Confesor y Samurái. Clases y estilos que podrás modificar con un sistema de personalización muy amplio, parecido al de Cyberpunk, donde puedes elegir distintas caras, peinados, colores, además de mover los ajustes de partes del cuerpo. Todo esto con el fin de crear personajes auténticos. Ahora bien, hablemos del multijugador. Elden Ring tendrá un apartado mucho más libre para elegir el tipo de multijugador que deseas jugar. Existe el modo cooperativo, para ello usarás dos objetos. Si usas el anillo azul, indicarás que estás listo para ayudar a más gente. El anillo blanco se usa para solicitar gente a tu partida. También usarás el remedio de dedo doblado, objeto que te ayudará a observar marcas de otras personas en busca de ayuda en puntos específicos. Esto es muy importante que lo entiendan. Incluso puedes ponerles contraseñas si buscas conectarte con amigos directamente. El dedo enrollado de Tannish es lo contrario. Tú dejarás la marca para que otros jugadores la vean. Ahora bien, pasemos al PvP. Si deseas dejar una marca de PvP roja, usarás el dedo doblado duelista. El otro jugador solo deberá aceptar para invocarte a su partida y pelear. Si quieres pelear directamente en matchmaking, entonces usa el dedo sangriento. Existen más ítems con diferentes propósitos, pero por ahora estos son los más importantes para que entiendas cómo funciona el sistema multijugador. Si eres jugador de PC, esto te interesa. Como puedes observar, Elden Ring tendrá gráficos espectaculares, llenos de paisajes impresionantes desarrollados con una calidad tremenda. Las texturas y animaciones en general están muy bien logradas, por lo que seguro te preguntas, ¿lo correrá mi PC? No te preocupes, en los comentarios te dejaré los requisitos mínimos y recomendados. Si tienes alguna duda, pregúntalo en los comentarios del video. Antes de continuar, te invito a que me sigas en Twitter. Puedes encontrarme como ReviewMe Oficial.
Dejo el link en la descripción del video. Elden Ring cuenta con diferentes ediciones especiales tanto para el juego físico como para el juego digital. En PC solo puedes elegir la versión estándar al precio de 1,200 pesos mexicanos y la edición deluxe a 1,500 pesos en plataformas como Steam. Si quieres conseguir la versión estándar en físico para PlayStation 5 o para Xbox Series X o Series S, puedes encontrarlo al precio de 1,399 en diferentes tiendas departamentales, aunque en Amazon México la versión de PlayStation 5 está con descuento a 1,199 pesos. También tenemos la versión de lanzamiento que incluye el juego de Elden Ring, un póster exclusivo, set de pegatinas, parche de tela y el set de postales con arte del juego. Por ahora solo la he visto disponible con vendedores confiables en Mercado Libre al precio de 3,000 pesos. Fuera de ahí es difícil encontrar esta versión en México al menos. También tenemos la edición coleccionista al precio de 190 euros, que incluye el juego de Elden Ring, banda sonora en formato digital, la estatua de Malenia de 22.8 centímetros, el libro de arte de tapa dura de 40 páginas, la caja metálica con arte exclusivo y la caja especial de la edición coleccionista, edición que no sé exactamente si llegue a México. Por último, la edición coleccionista Premium, al precio de 599 euros, que incluye todo lo anterior además de una réplica del casco de Malenia, aunque solo existen 6,000 unidades en el mundo. Increíble, ¿no lo crees? Si logras conseguir esta edición, te mereces una gran felicitación. Esto ha sido todo lo que necesitas saber para convencerte de comprar Elden Ring. Si es que estabas en duda, estamos ante un lanzamiento épico y créanme, seguramente no se arrepentirán de jugarlo. ¿Se resolvieron todas tus dudas? ¿Qué te parece Elden Ring? Coméntalo debajo del video y déjame tu like y suscripción si te gusta el contenido de Review Me. Muchas gracias reviewers, mi nombre es Luismi García y nos vemos a la próxima.